Un hombre de 44 años temblaba frente al juez Caprio. Se llamaba Carlos Enríquez. Sus manos, llenas de callos, no podían quedarse quietas. Y la razón por la que estaba ahí iba a dejar sin palabras a toda la sala. Lo acusaban de haberle roto la nariz, la mandíbula y 3 costillas al dueño de un restaurante. Lo hizo con un sartén de hierro. Y cuando escuches por qué lo hizo, vas a entender que esta historia no es sobre un crimen. Es sobre algo mucho más profundo. Si crees que la justicia todavía existe en este mundo, suscríbete ahora mismo a este canal. Estamos construyendo una comunidad que cree en historias como esta. Dale suscribir y activa la campana para no perderte lo que viene. Caso número 2, 1024-3847. El 15 de octubre de 2024, a las 11:47 de la noche, la policía de Houston recibió una llamada al 911. Una voz entrecortada, en español, dijo solo esto: "Aquí hay personas esclavizadas. Vengan". Esa voz era la de Carlos Enríquez. Y lo que la policía encontró esa noche cambió la vida de 7 personas para siempre. Pero para entender esa noche, hay que retroceder a un pueblo llamado La Esperanza, en Honduras. Carlos era agricultor, hombre sencillo. Tenía una esposa, María, de 40 años, 3 hijos, uno de 17, otro de 14, y la más pequeña de 11. Vivían con poco, pero en paz, hasta que la banda MS-13 decidió que esa paz tenía un precio. En junio de 2024, su hermano Juan se negó a pagar lo que la banda llamaba impuesto. 3 días después, Juan apareció sin vida. El mensaje para Carlos fue directo: únete o eres el siguiente. Imagina por un segundo estar en su lugar. Tienes una esposa, 3 hijos. Tu hermano acaba de morir. Y te dan 2 opciones: trabajar para asesinos o terminar como él. Carlos eligió una tercera opción: huir. En julio de 2024, Carlos dejó a su familia con su suegra. Abrazó a sus hijos sin saber cuándo los volvería a ver. Cruzó la frontera por el desierto de Texas. 4 días caminando bajo un sol que quemaba a más de 40 grados. Estuvo a punto de no lograrlo, pero seguía pensando en sus hijos. Llegó a Houston en agosto. Encontró una comunidad de hondureños. Alguien le dijo: hay un restaurante que ayuda a los que no tienen papeles. El dueño es buena gente. Carlos fue directo. Le dijo a Roberto Martínez: estoy listo para trabajar. Soy honesto y fuerte. Martínez sonrió. Le habló de $1,200 al mes, vivienda incluida y ayuda con los documentos. Solo había una condición: trabajar para pagar una supuesta deuda de $15,000. Carlos hizo cuentas. 15,000 entre $50 al día. 300 días. Casi un año. Pensó que podía aguantar eso. Lo que no sabía era que estaba entrando en una trampa de la que casi nadie salía. El primer día, lo llevaron al sótano del restaurante El Paraíso. 100 metros cuadrados. Sin ventilación. Una sola ventana, pintada de negro para que no entrara luz. Colchones sucios en el piso. Un baño en la esquina. Y 6 personas ya estaban ahí. 6 seres humanos encerrados. La puerta se cerró detrás de Carlos con llave. Y en ese momento, su vida cambió. Había un hombre mayor, Pedro García, de 60 años, de México. Había cruzado la frontera para conseguir dinero para la operación de su esposa enferma. Había una chica, María López, de 16 años, de El Salvador. Había huido sola después de que una banda asesinara a su padre. Había una mujer de 28 años, Rosa, de Guatemala. Había hombres jóvenes de Honduras, Nicaragua, El Salvador. Todos engañados con la misma promesa: trabajo, vivienda, documentos. Todos atrapados en la misma pesadilla. La rutina era esta: levantarse a las 5 de la mañana, subir a la cocina,
trabajar 18 horas, cocinar, lavar platos, limpiar pisos, comer 2 veces al día, solo las sobras, dormir 5 horas y repetir, sin descanso, sin pago, porque la deuda nunca disminuía. Cada semana Martínez le sumaba gastos inventados. 15,000 se convirtieron en 20,000. Carlos entendió rápido. Nunca los iban a liberar. Martínez usaba el miedo como cadena. Si alguien se quejaba, te entrego a inmigración. Para personas que habían huido de la muerte, la deportación significaba una sentencia. Martínez lo sabía. El primer mes, Carlos trató de preguntar sobre los documentos que le habían prometido. La respuesta fue una paliza del encargado. Entendió las reglas: callar, trabajar, sobrevivir. El segundo mes vio cosas que ningún ser humano debería ver. Vio cómo Martínez golpeaba a María, la chica de 16 años, por haber roto un plato. Vio cómo abusaban de Rosa, la mujer de 28 años. Ella lloraba y nadie podía hacer nada. El viejo Pedro se enfermó. Pidió ver a un médico. Martínez se rió. Carlos empezó a planificar, no para escapar solo, sino para sacarlos a todos. El tercer mes llegó, y con él, la noche que cambió todo. El 15 de octubre de 2024. Pedro se desplomó de debilidad. No podía levantarse del piso. Martínez bajó al sótano. Estaba borracho. Miró al viejo en el suelo y lo llamó basura vieja. Y empezó a golpearlo con los pies, en las costillas, en el estómago, en la espalda. La sangre de Pedro salpicó el piso. Se le rompieron las costillas. Carlos estaba a 3 metros. Escuchó cada golpe, cada grito. Y algo dentro de él se rompió también. Esa noche, cuando Martínez subió, Carlos esperó. Esperó hasta pasada la medianoche. Se acercó a la puerta del sótano. Llevaba 3 meses estudiando esa puerta. Sabía dónde estaba débil. Reunió toda la fuerza que le quedaba y con un golpe de hombro la reventó. Subió las escaleras en silencio. La cocina estaba oscura. En la encimera había un sartén de hierro. Lo agarró. Martínez estaba en la oficina, revisando papeles antes de dormir. Carlos entró. Martínez levantó la vista. No le dio tiempo a decir una palabra. Primer golpe. La nariz. Segundo golpe. La mandíbula. Tercer golpe. Las costillas. Martínez cayó al piso inconsciente. Carlos lo ató con trapos de cocina. Fue al teléfono del restaurante. Marcó 911. Y con la voz temblando dijo esas palabras. Aquí hay personas esclavizadas. Vengan. Después bajó al sótano. Abrió la puerta. Miró a las 6 personas que llevaban meses encerradas y les dijo: se acabó. Son libres. La policía llegó en 12 minutos. Encontraron a Martínez atado en el piso. Encontraron el sótano. Encontraron a 7 personas desnutridas, golpeadas, rotas. Arrestaron a Roberto Martínez por tráfico de personas y otros cargos graves. Pero también arrestaron a Carlos por las lesiones que le causó a Martínez y por su estatus migratorio. Y así es como Carlos Enríquez terminó frente al juez Caprio, acusado de agresión con lesiones graves, enfrentando hasta 10 años de cárcel y la deportación a un país donde lo esperaba la muerte. Tu suscripción decide si estas historias llegan a las personas que necesitan escucharlas. Si el coraje de este hombre te conmueve, dale suscribir y activa la campana ahora mismo. Estamos creando algo importante aquí. El día de la audiencia, la sala estaba llena. En las primeras filas, 6 personas. Las 6 que Carlos había liberado. Pedro García entró apoyándose en un bastón, con las costillas vendadas. María López estaba junto a Jennifer, la mujer estadounidense que la había acogido. Rosa Mendoza, José Vargas, Luis Ramírez, Diego Castro. Todos presentes. Todos con declaraciones escritas diciendo lo mismo. Carlos Enríquez nos salvó.
Pedimos que no lo castiguen. Carlos estaba de pie junto a su abogada defensora pública, Sofía Martínez. A su lado, una intérprete. Vestía una camisa blanca limpia que le habían dado en un refugio. Jeans viejos pero limpios. En el cuello, un crucifijo desgastado que le había dado su madre. Se mantenía erguido, pero las manos no dejaban de temblar. El juez Caprio abrió el expediente. Leyó los cargos en voz alta. Agresión con lesiones graves. Uso de arma improvisada. Daños corporales severos. Nariz fracturada. Mandíbula rota. 3 costillas fracturadas. Conmoción cerebral. La pena máxima. 10 años de prisión más deportación. Entonces Caprio miró a Carlos y le dijo: «Señor Enríquez, ¿entiende los cargos en su contra?». La intérprete tradujo. Carlos asintió. Y con voz baja, en español, respondió: «Sí, su señoría. Entiendo. Soy culpable. Yo golpeé a ese hombre. Muchas veces. Le rompí los huesos. Sé que eso es un delito». La sala quedó en silencio. El juez lo miró fijamente. «¿Puede explicarme por qué lo hizo?». Carlos respiró hondo. La intérprete se acercó. Y Carlos empezó a hablar. «Su señoría, ahí abajo había personas, en ese sótano. 3 meses. Una niña de 16 años, un anciano de 60. Los golpeaban todos los días». Hizo una pausa. Su voz se quebró. «Pedro, él es como mi padre. Viejo, bueno, honesto. Martínez lo golpeaba con los pies. Había sangre por todo el piso. Yo ya no podía seguir mirando». Otra pausa. Más larga esta vez. «No soy un héroe. Soy solamente un padre. Tengo 3 hijos en Honduras. Si no hago nada ante eso, ¿qué soy? ¿Qué ejemplo les doy?». Las lágrimas le corrían por el rostro. «Sé que soy indocumentado. Sé que me van a deportar. Solo pido que no sea inmediato. La banda me va a encontrar allá. Mi familia se queda sola». Luego miró hacia donde estaban sentados los 6 que liberó. «Estas personas, María, Pedro, todos ellos, están vivos. Eso es más importante que mi libertad». Nadie en la sala se movía. Lo único que se escuchaba era el sonido del ventilador del techo. El juez Caprio llamó al primer testigo. Pedro García se levantó con dificultad. Avanzó hasta el estrado con su bastón, las costillas vendadas visibles bajo la camisa. La intérprete se colocó a su lado. Pedro habló despacio, con la voz temblando. «Su señoría, tengo 60 años. He trabajado toda mi vida, honestamente. Crucé la frontera para ayudar a mi esposa enferma. Necesitaba dinero para su operación. Se detuvo. Tragó saliva. Martínez me prometió trabajo. Me dio un sótano. Trabajé 18 horas cada día. 3 meses. Cuando me enfermé, se negaron a llevarme al médico. Me dijeron que me muriera». Su voz se rompió. «El 15 de octubre me desplomé. No tenía fuerzas. Martínez vino borracho. Empezó a golpearme con los pies. Aquí, aquí, aquí». Se señaló las costillas, el costado, el estómago. Pensé que era el final, que iba a morir en ese piso. Las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas. Carlos vio todo. Esa noche rompió la puerta. Subió. Escuché los golpes arriba. Después, silencio. Carlos volvió. Tenía sangre en las manos. No era suya. Me dijo: «Se acabó. Son libres». Miró directamente a Carlos. «Este hombre es un santo. Salvó 7 vidas. Mi esposa pudo operarse gracias a un programa de ayuda que nos encontró después de la liberación. Estoy vivo por él. Le pido, su señoría, no lo castigue. Es un héroe». El juez Caprio escuchó cada palabra sin moverse. Cuando Pedro habló de los golpes, su mano apretó el mazo con fuerza. La siguiente fue María López, 16 años, pequeña, delgada, con un vestido sencillo. Jennifer, su madre adoptiva, le sostenía la mano. María habló tan bajo que la intérprete tuvo que inclinarse para escucharla.
Tengo 16 años. Soy de El Salvador. Una banda asesinó a mi padre. Mi mamá me dijo, huye o te van a llevar. Se detuvo. Respiró. Crucé la frontera sola. En Houston, una mujer me dijo que había trabajo en un restaurante, que el dueño era amable. Le creí. Las lágrimas empezaron a caer. 3 meses en ese sótano. Martínez, él. No pudo terminar la frase. Jennifer la abrazó. María respiró hondo y continuó. Carlos siempre me protegía. Cuando Martínez venía por las noches, Carlos se ponía entre nosotros. Le decía, ella es una niña, déjala. Recibía los golpes por mí. Estaba llorando abiertamente ahora. Es como el papá que ya no tengo. Esa noche nos salvó. Jennifer me recibió después. Ahora tengo un hogar. Voy a la escuela. Todo gracias a Carlos. Le pido por favor que lo dejen quedarse. Si lo mandan a Honduras, lo van a encontrar. El juez Caprio cerró los ojos un instante. Respiró profundamente. Luego llamó al siguiente testigo. El agente especial Michael Chen, del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, se puso de pie. 12 años investigando tráfico de personas. Su voz era firme, profesional. Su señoría, llevo 12 años en la unidad contra el tráfico de personas. La operación de Martínez es una de las peores que he visto. Durante 8 años, engañó a personas desesperadas y las convirtió en esclavas. Aproximadamente 60 víctimas pasaron por su esquema. La mayoría se deportó a sí misma por miedo. Desaparecieron en silencio. Miró hacia Carlos. Carlos Enríquez hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Detuvo esto. Si no hubiera sido por su llamada esa noche, nunca habríamos encontrado ese sótano. Martínez era cuidadoso. Llevaba 8 años sin ser descubierto. Carlos arriesgó su vida y su libertad por 6 desconocidos. Eso es la definición de heroísmo. Volvió la mirada al juez. Técnicamente, cometió una agresión. En la realidad, salvó vidas. Nuestra agencia recomienda una visa humanitaria, no la deportación. En ese momento, algo inesperado sucedió. Desde el fondo de la sala, una voz gritó. «Su señoría, ese hombre casi me mata. Exijo el máximo castigo». Era Roberto Martínez, sentado en la última fila, esposado, la cara amoratada, la mandíbula inmovilizada con una férula. Había pedido estar presente para exigir que castigaran a Carlos. El juez Caprio lo miró. Largo, frío. El silencio se extendió varios segundos. Y entonces habló con una voz que podía sentir en los huesos. «Señor Martínez, usted mantuvo a 7 personas esclavizadas. Usted está esposado. Le esperan décadas en prisión. Le recomiendo que guarde silencio». Martínez palideció. El juez ni siquiera pestañeó. «Oficial, retírelo de la sala. No quiero ver esa cara aquí». Un alguacil se acercó y se lo llevó. La puerta se cerró detrás de él. Y la sala entera exhaló. El fiscal, David Lawrence, de 48 años, se puso de pie. Se le notaba incómodo. «Su señoría, comprendo las circunstancias, pero la ley es la ley. El señor Enríquez causó lesiones graves, fracturó huesos, usó un arma. Técnicamente, esto es agresión con agravantes». Hizo una pausa. Se le veía en conflicto. «Personalmente, veo a un héroe, pero estoy sujeto a la ley. Recomiendo la pena mínima considerando las circunstancias, libertad condicional, y que se posponga la deportación hasta que se resuelva la solicitud de visa humanitaria». La abogada defensora, Sofía Martínez, se levantó. «Su señoría, Carlos actuó en defensa propia y en defensa de otros. Vio a un hombre agonizando. No podía llamar a la policía porque el miedo a la deportación lo paralizaba, tanto a él como a los demás. La única salida era detener físicamente al agresor. Esto no es un delito.
Es un acto de supervivencia. Pedimos la liberación total, la suspensión de la deportación y apoyo para solicitar una visa humanitaria. El juez Caprio había escuchado todo. Había revisado el expediente, las fotos del sótano, los informes médicos de las víctimas, las declaraciones de los 6 liberados. Miró al fiscal. Señor Lawrence, ¿usted realmente quiere castigar a un hombre por salvar 7 vidas? El fiscal bajó la mirada. No, su señoría. No quiero. Entonces el juez Caprio hizo algo que nadie esperaba. Habló de algo personal. Su voz cambió. Se volvió más suave, más cercana. Mi abuelo cruzó la frontera en 1960, sin documentos. Trabajó en los campos. Su patrón lo trataba como si no fuera un ser humano. Mi abuelo aguantó porque tenía miedo de que lo deportaran. Si alguien lo hubiera liberado en aquel entonces, yo le habría agradecido toda la vida. Miró directamente a Carlos. El señor Enríquez hizo lo que el sistema debería haber hecho, pero el sistema estaba dormido. La sala estaba completamente en silencio. Podías escuchar los latidos de tu propio corazón. El juez Caprio se enderezó, tomó el mazo y pronunció su decisión. Señor Enríquez, técnicamente usted es culpable de agresión. Le fracturó los huesos a otro ser humano. Usó un arma, un sartén. La ley llama a eso un delito. Pausa. Pero yo lo llamo un acto de salvación. Su voz se elevó. La defensa necesaria se extiende a la protección de otros. Usted vio a un anciano agonizando en el piso. Vio a una niña de 16 años encerrada. El sistema no los protegió. Usted sí. Eso no es un crimen. Eso es valentía. Golpeó el mazo contra la base. El sonido resonó por toda la sala. Culpable técnicamente, pero completamente exonerado de toda pena. Sin prisión, sin multas. Usted es libre. Carlos escuchó las palabras a través de la intérprete. Su rostro se transformó. No podía creerlo. Pero el juez no había terminado. En cuanto a la deportación, eso es jurisdicción federal. Yo no puedo cancelarla. Pero voy a usar cada poder que tengo a mi disposición. Miró al agente Chen. El agente Chen recomendó una visa humanitaria. Yo suspendo la deportación por 24 meses para que se procese la solicitud. El señor Enríquez recibirá un permiso temporal de trabajo. Durante esos 2 años, solicitará una visa U, que es para víctimas y testigos de delitos graves como el tráfico de personas. Se dirigió a Carlos directamente. Esto no es una garantía, pero es una oportunidad. Una buena oportunidad. Trabaje legalmente. Pague sus impuestos. No viole la ley. En 2 años, es posible que obtenga la residencia permanente y que pueda reunirse con su familia. El juez continuó. Lo voy a conectar con una clínica de inmigración que lo ayudará sin costo. También con una organización de apoyo a víctimas de tráfico de personas. Usted es testigo clave y tiene derechos. Miró a María López y a Jennifer. Señora Jennifer, usted acogió a María. Eso es un acto noble. El tribunal la ayudará a formalizar la tutela legal. Jennifer asintió entre lágrimas. Luego miró a Pedro. Señor García, ¿su esposa recibió la operación? Pedro respondió con la voz quebrada. Sí, su señoría, gracias al programa de ayuda. El juez asintió. Bien. Usted y Carlos van a solicitar la visa U juntos. Apóyense el uno al otro. Y entonces llegaron las palabras finales, las que nadie iba a olvidar. Señor Enríquez, usted cruzó la frontera sin documentos. Eso es una infracción. Pero usted hizo lo que muchos ciudadanos no se habrían atrevido a hacer. Arriesgó su vida por desconocidos. Pedro está vivo gracias a usted. María está a salvo gracias a usted. 6 personas son libres gracias a usted. A mis ojos, usted no es un delincuente. Usted es un héroe. Vaya a casa, trabaje,
Luche por su familia. Yo creo que va a obtener su residencia. Bienvenido a América. De verdad esta vez. Lo que pasó después es algo que las personas que estuvieron ahí todavía recuerdan. Carlos cayó de rodillas. Lloraba sin control. Repetía: «Gracias, su señoría. Gracias. Que Dios lo bendiga». Pedro se acercó con su bastón y lo abrazó. Dos hombres rotos, llorando juntos. María corrió hacia ellos. «Gracias, tío Carlos». Luego llegaron los demás. José, Luis, Diego, Rosa. 6 personas rodeando al hombre que les había devuelto la vida. Toda la sala se puso de pie. Los aplausos empezaron despacio y fueron creciendo hasta llenar cada rincón. El juez Caprio hizo algo que rara vez hace. Sonrió. Una sonrisa larga, tranquila, de esas que dicen más que cualquier palabra. Y mientras el alguacil escoltaba a Roberto Martínez de regreso a su celda, le dijo en voz baja: «Es su turno, señor Martínez. A usted lo espera otro juez. Y ahí no habrá compasión». 6 meses después, Carlos trabajaba legalmente en una construcción en Houston. Ganaba $18 la hora. Alquilaba un pequeño departamento. Y cada mes, sin falta, enviaba $800 a su familia en Honduras. 20 meses después de la audiencia, en junio de 2026, su visa U fue aprobada. En diciembre de ese mismo año, su esposa María y sus 3 hijos aterrizaron en suelo estadounidense. Legalmente, Carlos los esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores. Esa fue la primera vez en más de 2 años que los abrazó. En 2029, Carlos obtuvo la residencia permanente. Y en 2034, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos. ¿Sabes a quién invitó a la ceremonia? Al juez Caprio. Y el juez fue. Pedro García también recibió su visa U. Su esposa viajó a Estados Unidos y ahora viven cerca de Carlos. María López fue adoptada oficialmente por Jennifer. Es estudiante sobresaliente. Quiere ser abogada. Dice que quiere ayudar a las personas igual que el juez Caprio. Roberto Martínez fue sentenciado a 45 años de prisión federal por tráfico de personas y otros delitos. El restaurante El Paraíso fue clausurado. El edificio fue demolido. En ese lugar se construyó un pequeño monumento en memoria de las víctimas del tráfico de personas. Cada año, el 15 de octubre, Carlos y las 6 personas que liberó se reúnen. Celebran lo que llaman el aniversario de su libertad. Comen juntos, se abrazan, lloran un poco y recuerdan la noche en que un hombre con un sartén de hierro y el corazón más grande del mundo decidió que ya no iba a mirar hacia otro lado. Acabas de escuchar cómo un solo hombre cambió todo. Suscríbete para que estas historias sigan llegando. Dale me gusta si sentiste algo. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres. Comparte este video con alguien que haya perdido la fe en el sistema. Porque historias como la de Carlos nos recuerdan que la justicia no siempre viene del sistema. A veces viene de un padre con las manos llenas de callos y un corazón que no puede quedarse quieto.